podéis hablar. Y bueno, sin más, utilizaremos en redes sociales hashtag #sacanasociala, ¿vale? Pero me parece que es mucho más relevante, porque lo que buscamos es empleo sostenible y de calidad. No nos vale cualquier empleo. Por supuesto que hay que empezar no creando empleo, pero lo que se busca es empleo sostenible y de calidad. Pues prácticamente hemos vivido en un escenario de crecimiento a nivel global, ¿no? De crecimiento económico a nivel global. La misma, por lo tanto, la competitividad va a ser muchísimo más fuerte. El principal problema o consecuencia negativa de esta crisis es la creciente desigualdad. Es un problema social. Los seguros de RC son muy potentes, es decir, para una empresa pequeña es complicado. Es decir, la industria, pero bueno, al final hemos pensado que va a ser de meternos en sistemas de excelencia, pero igual más sencillos ya. O sea, un equipo ya te gestiona el cliente, te hace el presupuesto, planifica el trabajo, lo hace el seguimiento y tú eres autónomo. Eso sí que es, para el desarrollo de la empresa es importante. Ese concepto de la empresa yo creo que hay que darle valor, porque aunque seamos de economía social y cooperativa, eso es. Un equilibrio igual ha sido para nosotras lo más difícil entre la participación y la responsabilidad, pero bueno, es un proceso bonito también y sí que hemos ido planificando más y no funcionando a salto de mata, que era todo desde el principio, ¿no? Todo desde el corazón, todo así, ¿no? Ya. Tenemos el premio ahí en la Festa de Berry, puesto. De hecho, en octubre del año pasado, cuando nos lo dieron, hicimos un montón de fotos con los clientes, con el premio ahí emocionadas. Entonces, en ese sentido, buscamos el máximo de agilidad y el máximo de compromiso, intentando para nosotros el centro son las personas. Creo que la economía social, la clave está ahí. Que las personas nos organizamos, nos reconocemos, proponemos y desarrollamos ideas desde los equipos, ¿vale? Estamos ofreciendo algo que es lo mismo que dan otros, pero lo queremos dar de una manera diferente. Y de una manera en la cual lo queremos hacer en un ámbito colaborativo, cooperativo, asambleario. Es un poco la idea de dirección. Por lo tanto, buscamos diferentes ámbitos de trabajo o de aplicación. Realmente viables y realmente resilientes, porque para mí una de las cuestiones principales es eso, la viabilidad y la resiliencia en el largo recorrido, es la de crear otro modelo de aprendizaje. En esto de esta tan de moda, crear otro modelo y ponerlo en el centro de las estrategias de desarrollo económico que se den en cada territorio. El cooperativismo tiene mucha historia. Euskal Herria muy interesante, pero ha sido y es muy diverso y es muy visible. Aquí todos conocemos Mondragón, seguramente, todos, pero hay mucho más. Hay mucho más cooperativismo. Por ejemplo, una de las compañeras es que no estén los tres, puede pasar que estén dos, otros dos, uno solo, pero creemos que lo que más revierte al territorio es cuando están esos tres agentes. Trabajan la institución, con la sociedad y con el tejido económico. Y por eso nosotros trabajamos en desarrollo local, en diferentes ámbitos. Trabajamos en la movilidad, educación, salud, lo que haga falta. Lo que no lo sabemos lo compartimos e intercooperamos con otros proyectos. Sí, un servicio de tal cual. Y después de analizar un poco eso,
pasar a bueno, ¿y qué proyecto podría montarse para responder a eso? El emprendimiento, ayudar a las empresas y que los contestaremos y los recibiremos